Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio, el episodio número 3 de la temporada la historia de la normal de especialización. Este día nos acompaña el profesor Jorge Mario Soto Moreno, quien actualmente es docente, investigador, miembro del cuerpo académico ya en consolidación y también exdirector general de esta institución del periodo 2009-2018. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias aquí por acompañarnos y pues empezamos el podcast. El podcast es más para platicar de la historia que ha vivido desde su inicio. Ahorita nos comentaba antes de entrar al aire que ya tenía 37 años, antes, la mitad de su vida aquí en el ENES. Entonces platícanos un poquito cómo empezó, cómo entró al ENES, cómo la conoció, todo este proceso inicial. Muy bien. Ante todo, pues buenas tardes, te agradezco la oportunidad que me brindas para poder expresar parte de la existencia en esta institución, que mi vida, como lo has dicho, 37 años trabajando en esta escuela, un año después de su fundación. El llegar en ese año del 87 y del 86 a la escuela precisamente con la maestra que era directora Rosario Irene Torrontegui Félix, y un equipo de trabajadores que en ese momento algunos los conocía en la práctica porque yo ya era docente de escuela regular, maestro de primaria, maestro de secundaria y maestro de bachillerato también, y algunos maestros nuevos de la rama de educación especial que desconocía por completo. Me incorporé a esa escuela gracias al destino de una materia que iba muy relacionado con mi área de trabajo, que era psicopedagogía, y que por esa razón fui invitado a colaborar, a trabajar en esta institución, sin saber, sin conocer siquiera cuál era la característica, la estructura, los objetivos de esa escuela, que había escuchado también, como muchos otros compañeros, de sus inicios, invitando a la ciudadanía, a los estudiantes que quisieran ingresar para hacer estudios de una licenciatura en educación especial. Me llamó la atención, pero no imaginé en ese momento que algún día iba a ser parte de esta escuela. Entonces, profesor, usted fue invitado a una materia de psicopedagogía. Así es. A la primera generación de la licenciatura. A la primera generación. Exactamente, como indicó, en esos momentos había una buena relación entre la parte sindical y la parte directiva, y fue a partir de la organización sindical que me hicieron el llamado, la invitación para participar en esta escuela. Por eso llego yo como un elemento nuevo a esta escuela, y ahí me reciben, claro, con los brazos abiertos, la maestra Irene y los colaboradores que ella tenía, muy bien, muy buen apoyo, y ahí empecé a colaborar con estos alumnos, con estos alumnos de la primera generación que están en tránsito ya en esta escuela, en el área de problemas de aprendizaje y ciencia mental. Cuando usted llegó, profesor, llegó con un plan que era del 84, ¿verdad? Uh-huh. ¿O cómo lo implementaron ustedes? Porque era el primero en el estado. Sí. ¿Cómo se programaron todos los profesores para implementar ese programa para los siguientes egresados de la licenciatura? Ahí precisamente fue cuando conocí que en los inicios de la escuela normal van en relación con la incorporación de la licenciatura en la formación de docentes en educación especial. Este nuevo elemento que se incorpora a las escuelas normales, pues es como abrir a la par un nuevo programa. El plan 1984 nace como licenciatura en educación especial, ya no como maestros en educación especial, profesores en educación especial. Entonces, como un nuevo nivel en cuanto a la profesionalización de los estudiantes que allí ingresaban, pues fue algo muy novedoso también para nosotros. La academia de docentes que allá conformábamos, nos reuníamos para planear, para dirigir las actividades de enseñanza-aprendizaje, para coordinar algunos elementos del grupo, y también, como éramos parte de ese nuevo plan de estudio, había elementos de capacitación, talleres de capacitación. Venían compañeros de otras instituciones, de otros estados de la República, para orientar, para acompañarnos a entender la temática, los objetivos, la estrategia del nuevo programa educativo y poderlo incorporar en las aulas inmediatamente.
Ahí hablaba de la academia, de los profesores que se reunían en la academia. ¿Quiénes eran sus primeros compañeros ahí en la academia? En aquellos tiempos fueron compañeros, todavía siguen siendo algunos compañeros que están en la actualidad, pero recuerdo muy bien a la maestra Rebeca Ochoa Cimental, a la maestra Luz María Castañeda, que estaba trabajando, a la maestra Lupita Torres, que estuvo también con nosotros, a la maestra Alicia Sendejas, maestro Eugenés Hernández Galindo, al maestro Héctor García Ulloa, al maestro Jesús, no recuerdo su apellido ahorita. Bueno, fuimos un montón de compañeros maestros Pioneros. Sí, pioneros de esta institución, que en aquel entonces conformábamos pues parte de algunos especialistas en educación especial y otros profesores incorporados nada más a la escuela, otros con licenciatura, algunos ingenieros, matemáticos. Era una gama de profesionales ahí trabajando en esta escuela. A usted, profesor, le tocó el cambio lógico para esta ubicación en Osa Menor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue ese cambio de estar en el COBAES, en unas instalaciones prestadas, a ya tener una instalación propia, pequeña, pero ya propia de la NES? Bueno, aquí es el sentido de pertenencia muy importante, ¿no? El estar en una institución prestada era como no tener una identidad, era como estar simplemente ocupando las aulas, los alumnos trabajando en turno vespertino, también por la propia situación de los trabajadores y de los propios estudiantes. Y en ese momento, cuando se planteó la posible alternativa de estar en una ubicación diferente, pues fue algo titánico, ¿no? El buscar una ubicación. Me acuerdo que me tocó acompañar ese programa, precisamente buscar un lugar, un espacio donde hubiera algún terreno que nos permitieran donar el ayuntamiento para empezar la construcción de la escuela. Buscamos en algunas partes, la maestra América Julia Cervantes, y a mí me tocó ese objetivo, y buscamos aquí cerca, precisamente a espaldas de los edificios de ISTESIL, había un campamento ahí inhabitable, y pensábamos que esa era la opción más viable, ¿no? Pero no, fue la propia maestra Irene Torronti quien buscó con el ayuntamiento la oportunidad y le dieron aviso de estos espacios, y aquí fue donde se vinculó la ENES, aquí en el fraccionamiento ISTESIL. No nos gustaba por el canal que atraviesa la escuela, pero en fin, iba a ser un terreno muy amplio, y dijimos, ahí está muy, muy céntrico ya, y en una familia de docentes, la misma colonia ISTESIL, pues habla de que la mayor parte de sus habitantes son maestros en servicio jubilados, pues qué mejor lugar que donde están habitando los propios profesores que participan en diferentes escuelas. En ese proceso, profesor Jorge Mario, también le tocó el lapso de varios directores. Usted llegó con la maestra Irene Torronti, comentaba. ¿Qué otros directores le tocó en su lapso? Nos tocó acompañar también a la maestra Leticia Carlota Rodríguez, quien llegó a sustituir a la maestra Irene. En ese tiempo, precisamente fue ella la que le tocó cambiarnos a este edificio. Ya la maestra Irene consiguió los terrenos, pero la maestra Leticia Carlota consiguió los recursos para la construcción, y le tocó a ella venir a inaugurar este edificio también y cambiarnos a esta escuela en su periodo. Después de la maestra Leticia Carlota llegó el maestro Luis Enrique Alcántara Valenzuela. Estuvo trabajando aquí en esta escuela muy acompañado por todos los maestros de esta institución, con 3 generaciones, creo, 3 años estuvo con nosotros. Luego le siguió la maestra Aurora Félix Delgado, y después de ella seguí yo. En ese lapso también de transición de varios directores, también hubo transición de programas educativos. ¿En cuáles de estas administraciones estuvo al frente de algún área? Sí, con la maestra Leti, con el profesor Alcántara, la maestra
No, me tocó participar prácticamente en la primera directora, me tocó estar no con algún puesto directivo, sino con un cargo sindical. Fui el primer delegado sindical de la 253. Había anteriormente un compañero, Oscar Torrontegui, quien era el que denominamos como el encargado, ¿no? El representante de legal en esta escuela, pero como no estaba complementado con más de 50 elementos como lo maneja la estructura sindical para hacer una delegación, entonces en el 85 no se completaba. Llegamos el 86, yo no llegué solo, desde luego, llegamos un equipo de profesores también, ante la demanda creciente de la escuela, llegamos a colaborar más profesores, por lo tanto, ya la planta fuimos más de 53, y ahí fue cuando se logró que se manejara la primera delegación sindical, y me tocó formar parte de esta delegación como secretario general, pero con muy buena vinculación y compañía con la directora de ese entonces. ¿En ese entonces quién era la directora? La maestra Rosario Torrontegui. La maestra Irene Torrontegui Félix, sí. Y ya con la maestra Leticia Carlota me tocó estar en el puesto de jefe de área de docencia, fue el que me ofreció para participar con ella. Estuve trabajando prácticamente muy poco tiempo, porque también en ese momento se dio una beca a comisión para estudios de maestría, primer posgrado que se manejaba en la ENES, y en ese entonces tres maestros fuimos convocados a participar, maestra América Julia Ibarra Cervantes, el doctor Martín Montoya y un servidor. Y tuvimos que salir en esos 2 años de la escuela para poder hacer los estudios de maestría, pues fuimos becados a beca comisión, y ya cuando regresamos pues ya estábamos aquí instalados. Con el maestro Luis Enrique Alcántar, también continué como jefe de área de docencia, trabajando un tiempo, y posteriormente con la maestra Félix Delgado ya fui el director entonces el director académico de esta escuela. Así es. Bueno, ya nos contó un poquito de la historia desde su llegada, los cambios de programa del 84, del 2004, del 2018 y ahorita es el 2022, ¿no? Sí. ¿Cómo llega a la dirección general? ¿Cómo se dio ese proceso de cambio? Pues prácticamente era algo también inesperado, ¿no? En la terna que se manejaba por los posibles candidatos a llegar a la dirección, se trabajaba a la maestra América Julia Ibarra, al doctor Martín Montoya, entre ellos un servidor, pero dada el reconocimiento político que decía la maestra América, el conocimiento también profesional, creíamos nosotros que era directamente y le iban a entregar la dirección de la escuela. Y hubo un planteamiento prácticamente de la propia secretaría de que estaba fijándose en esa posibilidad. Yo estaba consciente de que iba a ser la directora de nuestra escuela, pero me llaman a mí un día y me dicen, represéntate con tal persona en la secretaría porque te dan tu oficio como director de la escuela. No, hay un error, no soy yo la maestra América, no, que vayas tú. Pues fui, y efectivamente, cuando llego allí, me extendieron el documento donde me nombran director de la escuela. Entonces fue una sorpresa para mí muy grande porque, le digo, yo estaba pensando que iba a ser otro compañero, pero realmente me lo dieron a mí. No sé por qué razones, bueno, siempre manejamos las mismas razones, ¿no? El trabajo académico, el trabajo profesional, los estudios ya de posgrado, y pues también tener una relación muy vinculada con el sindicato para poder aspirar a tener un puesto de esta naturaleza. Llega usted, profesor, y llega, se sienta en la dirección general. ¿Cuál fue su primera visión? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezó usted? Pues la verdad que son así como una multitud de cosas que te aparecen, ¿no?, en la mente, ¿no? Estudiantes, maestros, el equipo de apoyo, la escuela misma, los recursos. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes enfrente, no? Es una película difícil de poder armar, de poder desarmar para poder programar. Esa multitud de cosas que te aparecen poco a poco se van diciendo, bueno, pues es parte de tu vida, es parte de tu historia porque eres de la institución,
perteneces a la institución, sabes de qué, cómo son tus maestros, quiénes son, sabes cuáles son tus programas porque lo estás trabajando, sabes con qué recursos cuentas porque ahí están. O sea, no había un desconocimiento total, simplemente que estaba la pantalla completa, no por dónde empezar. Y ante esa perspectiva dices tú, bueno, ¿qué canalizas primero? ¿Qué trabajas primero? El primer compromiso es los maestros. Definitivamente, cómo están organizados los maestros, qué hace falta con los maestros, qué hay que trabajar para los maestros. Y en ese fue el primer planteamiento que empezamos a desarrollar. Los maestros de la escuela, en la nobleza que presentan, siempre se han caracterizado por ello. Hacen un trabajo de mucha identidad con la institución. Entonces, el equipo que estaba trabajando en la anterior administración, prácticamente no lo moví. Siguió trabajando en el mismo equipo, en las mismas áreas, en las mismas subáreas, en los mismos departamentos. Incorporamos algunos elementos nuevos, pero porque abrimos algunas otras oficinas, dada pues la propia característica de esparcimiento de la escuela. Pero quedó el mismo equipo, no hubo ninguno de que te quito, te pongo y te vas, no, simplemente el equipo, porque si estaban demostrando que había trabajo, que había producción, entonces no había por qué moverlo, al contrario, había que darle mayores alicientes para que pudieran continuar su labor productiva. Dentro de ese periodo que como director general, ¿cuáles fueron de los retos que más enfrentó? Precisamente ese, el llegar a hacer equipos colaborativos, el llegar a coordinar con todos los elementos, el no tener especie de celularismo, no equipitos en toda la institución, sino un trabajo muy colegiado, muy compartido. Entonces trataba de que no se desarmonizara esa unión, trataba de que no hubiera problemas de carácter político, de carácter ideológico, de carácter sindical, de ningún tipo de carácter. Yo creo que fue un tiempo donde hubo un buen acompañamiento entre lo que es la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el departamento que nos acompaña, al cual nos representa, y la propia organización sindical. Ante estas buenas relaciones que en ese momento se vivían, creo que fue un clima de tranquilidad, de afecto, de coordinación, cordialidad que se vivió en la escuela para que hubiera esta unión y esta fortaleza en la institución. En esos retos también hubo logros y metas alcanzadas. Sí. ¿Cuáles son las que nos puede usted decir o los que se acuerde? Sí, pues prácticamente los logros vienen a la par con los recursos que se manejan para la institución, ¿no? Tuvimos éxito en algunos años para tener buenos recursos para la escuela, con programas de aquel entonces, el programa de mejoramiento de las escuelas normales, donde se dan nuevos recursos para construcción, para habilitación de docentes, para trabajos de programas, elaboración de programas, para becas comisión, para becas de estudio, para asistencia a talleres, asistencia a congresos, etc. Hubo mucho que expresar, que trabajar en ese periodo en cuanto a los apoyos que recibimos y que dimos también a toda la comunidad educativa. Pero lo que más creo que se tiene como una especie de recuerdo que allí queda más en las palabras, en los hechos, es el haber construido gran parte de esta escuela, una parte del edificio del Aula Camino, este edificio que está aquí, que consiguió con recursos de mejora escuelas al 100. Escuelas al 100, que lo conseguimos directamente en México, en la biblioteca en donde estamos instalados ahorita, y el edificio completo de la Escuela Normal de Especialización que tenemos en Ciudad Educadora. Allá tenemos 6 aulas, con sus edificios y oficinas, sus baños y oficinas correspondientes, como para tener otra generación de allá trabajando, o llevarnos para allá programas de posgrado, o bien hasta hacer, quizás si queremos tener una mejora en cuanto a la inscripción de nuestros estudiantes, pues también manejarlo como una casa asilo, casa hogar o como lo tiene la Escuela Normal del Fuerte, también tener ahí a nuestros propios alumnos sin necesidad que tengan que pagar casa afuera. Pero ya sería una meta muy a futuro. Así es. Como ahorita dice de los logros que ha
que obtuvo estando su administración. ¿Qué experiencia y aprendizaje le dejó ser director general de la ENES? Mi experiencia de aprendizaje son bastantes. Realmente tiene que ver con, a la par de la profesionalización de los maestros, uno también se va capacitando, se va profesionalizando, te vas dando idea de que las cosas no pueden cambiar si los ritmos son los mismos. Tiene que haber algún elemento de empuje, un elemento de que compacte, que impacte también en la misma formación de los docentes. Entonces, la experiencia mía de la habilitación de los docentes, al igual que uno mismo, es prepararte, continuar esforzándote por lograr la comunidad, por lograr las relaciones personales, por no tener ningún tipo de problemas ni con estudiantes ni con alumnos, el atender a los estudiantes también, el darles el lugar que se merece, el escucharlos, la parte importante es escucharlos, sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses, y tratar de hacer un programa conjunto, ¿no? Tanto que asuma a los docentes y asuma a los estudiantes de que las mejores cosas se logran cuando hay esa comunión, y eso se proyecta a la comunidad con diferentes referencias de mejora, de capacitación, de entrenamiento, de fortalecimiento y de ejercicio profesional. Eso es importante lo que comenta. Desde ahorita la perspectiva, ya siendo ahorita parte del cuerpo académico, docente, investigador, exdirector de la institución, ¿cómo ve un futuro para el ENES? ¿Cómo lo asenta usted? ¿Cómo lo visualiza? ¿O cómo lo quisiera visualizar? Sí, la verdad es que sí es difícil, porque primeramente tener una concepción de director de casi 10 años en esta escuela, tomando las decisiones que debe tomar un director, como en tu caso, y de repente verte ya nuevamente en la investidura de otra docente de la propia institución, volver a clase, volver a las aulas, volver a tener el programa en tus manos para desarrollarlo, pues implica decir, aquí estoy de nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Un programa diferente. Como dice, me tocaron ver el plan 2004 también, después de 20 años se modifica el 84 al 2004, nuevas carreras, nuevas profesiones, nueva licenciatura. Cambia el 2004 al 2018 con el plan de educación e inclusión educativa. Cambiamos ahora el plan 2022. Entonces, como que estamos en la expectativa de que qué viene en el panorama nacional para avanzar a la institución. Creo que la escuela ahorita está en un momento de lentitud en cuanto al proceso de inscripción. No por problemas internos, lo sabemos, no por problemas propios de la institución, sino por problemas que vienen de las políticas educativas. Aquí hay que hablar un poco de la reforma educativa que lesionó bastante la incorporación de nuevos estudiantes a las escuelas normales. No fuimos la excepción, desde luego, puesto que para poder ingresar, hacer un examen de Ceneval, hacer un examen con un 9.5 de promedio para poder ingresar, pues era lógico que no todos los estudiantes de buen rendimiento o de alto rendimiento querían ser profesores, mucho menos educación especial. Aquí son maestros que tienen más vocación que conocimientos, ¿no? Aquí se requiere más de ese ejercicio profesional, más de lo afectivo, más de lo emocional, más de lo que tenga que ver con la interacción con alumnos, con nuestros alumnos con los que vamos a trabajar, que son esos, los alumnos de educación especial, con discapacidad o sin discapacidad, pero que requieren de esa atención específica de un licenciado en educación especial. Entonces, esa ruptura que se vivió en lo político, que afortunadamente ya está graduándose hasta la perfeccionamiento para nosotros, va incorporando nuevamente lentamente a los estudiantes. Claro, estamos viendo baja en la matrícula, pero yo considero que en 2-3 años más va a volver a su normalidad la matrícula, porque sigue existiendo ese carácter de la gente, estudiantes de bachillerato que piensan, cuando observan, cuando conocen lo que es educación especial, se enamoran de ella. Como nos enamoramos mucho, que no éramos docentes de educación especial, pero al llegar a esta escuela nos convertimos casi en especialistas también. La revalorización del maestro. Exactamente. Como último, profesor, porque esta pregunta se la hacemos a todos los invitados, cuéntenos de alguna anécdota, alguna vivencia que la haya marcado dentro de ENES aquí en su trayecto laboral.
Pues prácticamente en 10 años de director, casi 10 años de director de esta escuela, hay muchas vivencias, ¿no? Es imposible tener todas a la mano o decir esta fue la mejor o esta fue la más caótica, ¿no? Hay de todo, hay recuerdos muy felices, muy contentos. Claro que hubo también momentos de tensión, ¿no? Los trabajadores exigen sus mejoras, exigen sus propuestas salariales y no hay entendimiento entre autoridades, pues hay una especie de paros en la escuela, te empiezas tus propios compañeros, porque como parte de esta escuela, pues fui director, pero también fui docente de la escuela, o sea, nunca separé las dos investiduras y tenía que o trabajo como director o trabajo como docente. Era difícil esa parte, trabajar aquí en la escuela, ¿no? Pero afortunadamente fue mal la comunicación, el diálogo, que me marcó para tener buenas relaciones, buenas vivencias en ese aspecto, ¿no? Pero la que más recuerdo fue también otra sorpresa inesperada en la dirección. Nos invitaron a colaborar para un proyecto de becarios de México-Francia, para conocer en la Escuela Nacional de Francia cómo se forman los profesores allá en Francia. Y es muy parecido el programa a la formación de docentes en México. Casi es la misma estrategia, es la misma estructura que se maneja en Francia y México para la formación de docentes en educación regular, ¿no? Y lógicamente va también lo especial. Y fuimos invitados a colaborar con este equipo de 34 directores y 35 con el coordinador que nos llevaba, y llegar a París, Francia, en convivencia, intercambio, pues fue algo muy positivo, porque conoces no solamente lo que en Francia se vive el programa, sino conoces lo que es tu propio programa. O sea, conoces, ahí es donde profundizas en qué es tu programa, cómo se forma, por qué hay que ir a la práctica, por qué es en la acción, por qué es en la profesionalización, por qué en el deber ser, etc. Te das idea de realmente amas tu programa, lo empiezas a conocer, porque mientras un programa extranjero te dice que así lo arman, así lo elaboran, tú observas el tuyo y ves que lo puedes comparar. Es decir, bueno, no estamos tan lejos de esa realidad, estamos muy apegados a esa situación, entonces podemos formar de aquí a mejores docentes, ¿no? Creo que fue eso lo que más me marcó, el tener esa convivencia, y no solamente para decir ahí está, sino para venir a hacer programas aquí también, ¿sí? Gracias a ese programa pues han revaluado muchos aspectos. El equipo de los 35 directores manejó directamente para la DGESPE trabajos de esa naturaleza, y que hoy están pues a nivel nacional trabajándose como programas de apoyo para otras instituciones. Bueno, con esa experiencia, profesor Jorge Mario, pues agradecerle que nos haya acompañado, que se haya tomado tantito tiempo. Esto es parte del podcast, de contar la historia de todos los exdirectores, compañeros, porque próximamente, pues a usted ya hemos estado reuniéndonos para hacer un libro que es de la historia de la normal de especialización, el primer libro que cuenta de la historia desde sus inicios, de cómo comenzó la educación especial en el estado de Sinaloa, los egresados, los exdirectores, maestros, todos los que acompañaron a este proceso característico que es la educación especial, ¿no? Entonces, agradecerle su compañía, que nos sigan escuchando en el siguiente podcast. Vamos a tener más invitados, creo que también vienen los demás exdirectores, y cerramos así. No sé si quiera algún comentario final. No, solamente decir eso, que la ENES es un libro abierto. Hay muchas cosas que hay todavía que platicar, hay muchas cosas que hay que manejar desde sus inicios, desde las generaciones que lo han trabajado, hablar de la gente que ha estado en la escuela y que ahora ocupan puestos administrativos muy importantes. Prácticamente la educación especial en Sinaloa está hecha a partir de lo que es el ENES, a partir de lo que ha egresado del ENES, y que pues seguimos en esa idea de seguir fortaleciendo los programas de mejora para la comunidad, ¿no? Yo creo que los programas de posgrado que están ahorita en vigencia en la institución, que están a punto de aparecer para la comunidad, son importantes, que la gente los trabaje, los valore y se inscriba en ellos, para que sigan fortaleciendo lo que es
lo que la ENES quiere, ¿no? Profesionalizar la educación en Sinaloa y sobre todo que haya una mejor educación inclusiva en todas las comunidades escolares. Pues con eso cerramos, profesor, y agradecerle de nueva cuenta y nos vemos en la próxima podcast de aquí de la ENES. Muchas gracias. Gracias.